como habíamos dicho, la química estudia la materia y sus propiedades. Y la energía, ¿por qué es importante? Porque muchas veces está involucrada en los cambios asociados a la materia, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estudiar principalmente es la materia. La energía la vamos a dejar para más adelante o para física. Y dentro de los cambios que pueden producirse en la materia, tenemos los cambios de estado. Entonces, lo que acá vamos a definir un poquito mejor son los 3 estados de la materia. ¿Son los únicos estados de la materia que hay? No. No, puede haber otros que se llaman plasma, pero eso nosotros no lo vamos a ver, solamente nos vamos a basar en los 3 estados principales. Durante el CABU y durante todo el cursado de química vamos a trabajar con estos 3 estados. Esta es una química general, digamos que es lo básico, y después se va a ir profundizando más adelante, ¿sí? Entonces, características. Los sólidos. Mirá lo que me dice ahí. Las moléculas tienen fuertes fuerzas de atracción entre sí. En general, después vamos a ver que hay excepciones, no siempre pasa, pero en general, o sea, hay una excepción muy particular que es el agua, pero bueno, en general siempre los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos y que los gases, excepto el caso del agua, que el agua sólida, ¿cómo se llama? Hielo. Hielo. ¿Qué pasa cuando yo pongo un hielo en el agua? Se derrite. Se derrite. Se derrite, pero ¿flota o se hunde? Flota. Flota. ¿Por qué? Porque la densidad del agua sólida es menor que la del líquido. Es la única excepción que vamos a ver y tiene que ver con cómo son las formas de esas moléculas de agua, que lo vamos a ver más adelante. Pero es la excepción del agua. Para el resto de las sustancias vamos a considerar, como dijo el compañero, que el estado sólido tiene mayor densidad que el líquido y que el gas. Bueno, y como ya dijimos, se adaptan, tienen forma propia. O sea, yo no necesito contener un sólido en un recipiente porque ya tiene su propia forma, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo sería un sólido. Ahí todos estos circulitos serían átomos o moléculas, depende de lo que sea. Después lo vamos a ver mejor. Los líquidos tienen una forma, tienen unas características intermedias entre el sólido y el gas, y podemos considerar como que las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son más o menos iguales. Y siempre los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Yo no puedo tener agua si no la tengo en un recipiente. Se me va. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un dibujito, fíjense como las bolitas que representan los átomos o las moléculas, dependiendo de lo que sea, están un poquito más separadas que en el sólido, si necesitamos tener un recipiente. Y por último, los gases, en los cuales las fuerzas de repulsión son muy grandes. La atracción es mínima entre las partículas. Los gases van a intentar ocupar todo el volumen posible, todo. Y es por eso que necesitamos contenerlo en un recipiente. Y aparte, en un recipiente Ya voy hasta como para. tapado. Los gases intentan siempre ocupar el mayor volumen posible. Por eso es que a veces si estamos en una habitación o en algún lado, yo, por ejemplo, me pongo perfume en una punta de la habitación y al rato en la otra punta de la habitación se siente el olor. ¿Por qué? Porque los gases intentan ocupar el mayor volumen posible y siempre que se puedan se van a expandir. ¿Estamos?
Bueno, y como dijimos recién, los diferentes estados de la materia pueden cambiar, pueden transformarse unos en otros, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo del agua que habíamos visto hoy. Cuando el hielo lo dejamos afuera del freezer y se derrite, pasa de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Todo ese tipo de cambios, que los vamos a llamar cambios de estado, corresponden a cambios físicos. Ahora, después vamos a ver la diferencia entre cambio físico y químico, pero, pero cuando nosotros tenemos una sustancia que cambia de estado, sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, si yo tengo hielo, el hielo está formado ¿por qué? Por agua. Si dejo el agua en estado sólido que se derrita, cuando se derrite sigo teniendo agua, o sea, es la misma sustancia, que está en diferentes estados. Entonces, por eso lo vamos a llamar cambio físico. Y todos estos cambios de estado se producen cuando se absorbe o se libera calor. Por ejemplo, si yo al hielo lo caliento, se derrite, se forma el agua líquida, ¿sí? Si al agua líquida yo la enfrío en el freezer a determinada temperatura, se congela. Entonces, se absorbe o se libera calor y pasa de un estado al otro. Cuando en un proceso se absorbe calor, vamos a llamar a ese proceso endotérmico, como dice acá. ¿Sí? Y cuando un proceso libera calor, vamos a decir que ese proceso es exotérmico. Estas dos son palabras que vamos a seguir usando después en otros temas más adelante, pero está bueno que ya las vayamos incorporando, ¿sí? Entonces, endotérmico es cuando se absorbe calor y exotérmico es cuando se libera calor. Vamos a ponerle un nombre a los cambios de estado para hablar todos de la misma manera. Porque como hoy decían, vieron que hoy alguien escribió en el chat que ella lo llamaba distinto a los cambios de estado. Y bueno, ¿eso de qué depende? Depende mucho de la bibliografía que usemos. Nosotros todavía hoy, que es la primera clase, no vamos a meternos demasiado en la bibliografía, ya después más adelante vamos a ir viendo los libros que vamos a usar, con cuáles vamos a trabajar. Y bueno, cada libro presenta los temas de una manera, entonces es muy importante que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar determinados aspectos, porque a veces hay cambios según la bibliografía que se utilice. Nosotros vamos a usar libros de nivel universitario, que están en la biblioteca, no se preocupen, más adelante ustedes los van a llevar a la biblioteca con los chicos de tutorías o con los chicos de métodos de estudio. Los que lo hacen virtual lo harán de manera virtual, no sé cómo se manejarán, pero si no después durante la cursada, vamos a usar libros de nivel universitario. Entonces, vamos a tomar esta modalidad de llamarlos a los cambios de estado, porque los cambios de estado van a estar diferentes por ahí en los distintos libros. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, del paso de sólido a líquido lo vamos a llamar fusión. Con este seguramente no va a haber problema porque siempre se llama así. Y de líquido a gaseoso, vaporización o ebullición. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien sabe, por ejemplo, para el agua, que es el más conocido, y el agua siempre la vamos a tomar como ejemplo y está bueno saber esto? El punto de fusión del agua, o sea,
¿A qué temperatura el hielo se derrite? A los 0 grados. Muy bien. ¿Y alguien sabe el punto de ebullición del agua? O sea, ¿a qué temperatura el agua hierve? ¿A los 100? A los 100. Muy bien, perfecto. Eso estaría bueno que ya lo vayamos como incorporando, viendo. Y después tenemos el cambio de estado de sólido a gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido, al que llamamos sublimación. Bueno, la naftalina, ¿qué característica tiene? ¿Por qué se la ponen a la ropa? Porque pasa directamente del estado sólido al gaseoso. Si ustedes le ponen naftalina a la ropa, van un día, tienen las bolitas ahí, van dentro de un tiempo y las bolitas no están más. Pero no queda mojado. ¿Por qué? Porque no pasa por el estado líquido. Entonces, el cambio de estado de sólido a gaseoso directamente sin pasar por el líquido lo vamos a llamar sublimación. ¿Sí? Y después en el laboratorio vamos a hacer algunos experimentos con estos cambios de estado. Bueno, fíjense que todas estas líneas están en color rojo. ¿Por qué? Porque representan que son cambios endotérmicos, absorben calor. Es decir, si yo al hielo le doy calor, lo transformo en líquido. Si al líquido le doy calor, lo transformo en gas, en vapor de agua. ¿Sí? ¿Estamos? Y los cambios de estado inversos, que de gaseoso a líquido llamamos condensación, y de líquido a sólido, solidificación. La solidificación, por ejemplo, de líquido a sólido, también la podemos llamar congelación, el punto de congelación. ¿Sí? Y por último, el cambio de estado inverso de gas a sólido directamente sin pasar por el líquido, lo vamos a llamar deposición. Ese nombre quizás es un nombre nuevo, quizás algunos no lo conozcan tanto. En algunos lados nos pasa esto con este cambio de estado, que en algunos lados lo llaman sublimación inversa. Bueno, nosotros nos vamos a poner de acuerdo y los vamos a llamar todos de esta manera porque seguimos una línea bibliográfica y entonces todos nos tenemos que poner de acuerdo y los llamamos igual. ¿Sí? Y vamos a empezar a resolver, a trabajar un poco con los ejercicios del apunte. El ejercicio 2 dice, el punto de fusión de una sustancia es de menos 97 grados centígrados y su temperatura de ebullición es de 55 grados centígrados. Y ahí el ejercicio nos pide que determinemos en qué estado se va a encontrar la sustancia a diferentes temperaturas, teniendo en cuenta estos datos. Entonces, por ejemplo, el punto A nos pregunta, a temperatura ambiente, que lo podemos considerar como 25 grados, por ejemplo, ¿en qué estado se va a encontrar la sustancia? Si sólido, líquido o gaseoso. Como vimos recién, el punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido. Ese punto va a ser menos 97 grados. Entonces, si yo estoy a temperatura ambiente, mi sustancia va a estar líquida, porque es superior a ese punto. Pasemos al otro, al B, que dice a menos 56. Fíjense que también es una temperatura que está entre el punto de fusión y la temperatura de ebullición, o sea, está en el medio. Sí, es parecido al que vimos, claro. Es parecido a lo que vimos recién, aunque sea una temperatura negativa, sigue siendo líquido, digamos. Después, la opción C nos dice a menos 100 grados centígrados. Fíjense que es una temperatura menor al punto de fusión. Claro, va a ser sólido. Sí.
todos están poniendo sólido, así que se ve que se va entendiendo. Y después la D nos dice a 100 grados centígrados, que es muchísimo superior a la temperatura de ebullición. Genial. Gaseoso. Claro. Todos están poniendo gaseoso, así que vamos bien. Muy bien, sí, acá están las respuestas para que les queden por las dudas. Igual también están en los apuntes. Entonces, seguimos un poquito más. Y vamos a seguir, entonces, nosotros habíamos hablado de que la química estudia las propiedades de la materia. ¿Sí? Entonces, hablamos de los cambios de estado de la materia y ahora vamos a ver otro tipo de propiedades que las vamos a clasificar de diferentes maneras. ¿Sí? Primero lo vamos a definir. ¿Qué es una propiedad? ¿Qué es la propiedad, una propiedad de la materia? Y ahí dice, la propiedad de la materia son características que nos permiten reconocer o clasificar a la materia en distintos tipos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, para poder estudiar un poco esas propiedades, las vamos a clasificar de diferentes maneras. ¿Sí? La primera clasificación que vamos a hacer es propiedades químicas y propiedades físicas. ¿Sí? Algo de las propiedades físicas ya vimos. Los estados de la materia, el estado es una propiedad física y el cambio de estado es un cambio físico. Y a su vez, las propiedades físicas las vamos a clasificar como intensivas o extensivas. Ahora vamos a definir bien cada una. Entonces, acá tenemos la primera clasificación, propiedades químicas y físicas. Y tenemos dos dibujos. Este ya es como que ya lo venimos hablando desde hace un montón. ¿Qué es esto? La evaporación del agua. Un recipiente con agua en ebullición. Entonces, ¿qué tipo de propiedad es esa? Física. ¿Y qué es esto? El segundo dibujo. Metal. Química porque el óxido. Un metal oxidado. Bien. Vamos a analizar un poco qué pasa acá. Imagínense, ahí hay un metal, no sé qué será. Imagínense que dejamos un clavo afuera, al aire. Al cabo de un tiempo, un clavo de hierro, al cabo de un tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué veo? Se va oxidando. Que se va oxidando. Y entonces nosotros decimos, el clavo está oxidado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando decimos el clavo está oxidado, ¿qué le vemos arriba al clavo, ahí en la superficie? Un óxido, esa digamos que es como un polvo que se le forma arriba de color medio naranja, color que se llama color óxido. Después vamos a ver que hay otros óxidos, no solo el de hierro. Pero bueno, vemos que se forma algo distinto. Y eso distinto que se forma, ¿cómo lo llamamos? Óxido. Entonces, al principio teníamos hierro y ese hierro se oxidó, o sea que se formó óxido de hierro, que después vamos a ver que el óxido de hierro tiene un nombre particular, óxido férrico, óxido ferroso. Ese óxido, ¿es lo mismo que el clavo de hierro anteriormente? No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? La materia cambió, ¿sí? Entonces, cuando cambió su composición. ¿Por qué? Porque antes tenía hierro y después tengo óxido de hierro, 2 o 3. Entonces, cambió la composición, ya no es igual, no es lo mismo el hierro que el óxido férrico. Entonces, cuando tenemos un cambio en la composición de la materia,
vamos a decir que ese es un cambio químico, ¿sí? Y que corresponde a una característica o propiedad química. Y es muy importante que entendamos la diferencia entre cambio físico y cambio químico, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Imagínate Cuando que quemamos un papel. cuando queman un papel, muy bien, cuando queman un papel, ¿qué pasa? ¿Qué se forma? ¿Sigue siendo papel? No, ¿qué se forma? La forma en ceniza. Se forman cenizas. Esas cenizas son óxidos, ¿eh? Son sustancias que están ahí oxidadas y además se forma, ¿qué se forma además? Un gas, el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un cambio químico, porque las sustancias que contenían que había en el papel, que son celulosas y demás, cambiaron, ya no son más, se transformaron en otras, se transformaron en óxidos, dióxido de carbono, monóxido de carbono y energía. Vapor de agua también y energía. Voy a hacer un dibujito acá, un dibujito más o menos, no se crean que voy a dibujar muy bien, pero como para ir guiándonos para ver qué pasa, porque todas estas cosas tenemos que trabajar mentalmente y pensar qué pasa. Ejemplo de agua con sal. Tengo acá agua, vamos a escribir la palabra agua, por ahora. Después ya no vamos a escribir más la palabra agua y le vamos a decir su fórmula química, ¿sí? Y le agrego sal. Muy bien. Un poquito de sal, cosa de que la sal se disuelva. ¿Qué pasa ahí? Si yo pruebo esa agua con sal, ¿cómo está el agua con sal? Salado. Salada. O sea, y si yo pruebo la sal sola, ¿cómo está? Salada. Digamos que adentro del agua con sal, ¿la sal cambió? Sí. Sigue estando la sal. Yo pruebo el agua y está salada. Significa que tiene sal. ¿Eh? ¿Y el agua cambió? No. No. O sea, sigue habiendo agua y sigue habiendo sal. Lo que pasa es que la sal está disuelta en el agua, pero no cambiaron las sustancias. Entonces, este tipo de procesos, que es un proceso que lo vamos a usar muchísimo, se llama disolución. O sea, la sal se disuelve en el agua. ¿Sí? Y es un cambio físico, porque sigue habiendo agua y sigue habiendo sal. ¿Se entiende? Si yo caliento, si yo ahora ese vasito de agua con sal lo caliento mucho, un rato largo, ¿qué va a pasar? El agua se va a evaporar, el agua se va a evaporar y la sal no se evapora la sal. Y al final voy a tener de nuevo la sal, ahí, de nuevo la sal, y el agua que se evaporó y se fue. ¿Sí? Entonces, sigue habiendo sal y sigue habiendo agua. No hubo un cambio químico, ¿sí? Fue un cambio físico. Entonces, la propiedad de que la sal se disuelve en el agua es una propiedad física. Para nosotros la vamos a trabajar así. ¿Sí? Entonces, otro tipo de propiedades, otra forma en realidad no es otro tipo de propiedades, sino que es otra forma de clasificar las propiedades, es decir, que las propiedades son intensivas o extensivas. ¿Sí? Y esta clasificación depende de si hay un cambio en la propiedad cuando cambia la cantidad de materia. ¿Sí? Entonces, las propiedades extensivas son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa o el volumen. ¿Sí? Si yo tengo
un vasito chiquito de agua tiene determinada masa. Si yo tengo 25 litros de agua, tiene otra masa mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, la masa es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y las propiedades intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el punto de ebullición, ahí dice de fusión, o bueno, punto de fusión, como dice ahí. Si yo tengo un cubito chiquito de hielo y lo dejo para que se derrita, ¿a qué temperatura se derrite? ¿A los 0 grados? A los 0 grados. Si yo tengo un hielo, no sé, gigante, que se me congeló el freezer ahí, tengo todo hielo, y lo dejo para que se derrita, ¿a qué temperatura se derrite? A los 0 grados. A los 0 grados. Entonces, el punto de fusión no depende de la cantidad de materia, siempre va a ser 0. Por lo tanto, para el agua. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. ¿Estamos? Ahí hay otro ejemplo, como el color, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan de este cuadro? Que las físicas las clasificamos en intensivas y extensivas y las químicas no hay nada. ¿Por qué pasa eso? Porque las propiedades químicas son todas propiedades intensivas. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo dejo un clavo chiquito de hierro al aire, como habíamos visto antes, se oxida. Si yo dejo un motor o algo así como esta imagen, que es enorme, al aire, se oxida también. Entonces, la propiedad de oxidarse en presencia de oxígeno es una propiedad que es intensiva, no depende de la cantidad de materia. Si yo dejo algo de hierro al aire, se va a oxidar. Por eso es que las químicas, las propiedades químicas para nosotros van a ser siempre propiedades intensivas y no las necesitamos clasificar en intensivas o extensivas.